queremos, Señor, ser buenos administradores de lo que tú nos has dado a nosotros, de tu palabra. Y hoy en esta noche vamos a ver un texto muy importante y pedimos, Señor, que nos des entendimiento y más todavía que nos des, Señor, el valor de poner en práctica lo que estamos estudiando. Señor, gracias por el libro de Segundo de Timoteo, gracias por todo lo que nos has enseñado y, Señor, esperamos recibir más de ti hoy en esta noche. Queremos que tú guías la clase, que nos des más de tu palabra, más alimento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Segundo de Timoteo, la segunda mitad, capítulo 2, versículos 14 al fin del capítulo. Versículo 1, quiero hacer un repaso, pero antes de hacer el repaso, quiero decirles a ustedes que a mí me encanta ser pastor. En verdad me fascina. Es una tarea sin par. Es algo que me llena. Todos los días le doy gracias al Señor por permitirme servirle en esta forma. No puedo decirles el gozo que tengo cuando me siento con una persona que tiene problemas en su vida y empezamos a hablar, yo escuchando el problema que tiene y sale en mi mente, en mi corazón, pues una respuesta, un ejemplo de la palabra del Señor. Entonces, cuando me toca a mí hablar, nada más le doy la palabra y es precisa y llega a su corazón y veo una sonrisa en su rostro, veo lágrimas en sus ojos y veo el fruto y el cambio en la vida de una persona. Llega a mi oficina cargada y sale después de escuchar y compartir la palabra y orar con esa persona. Veo el fruto de lo que Dios hace. Y en verdad no hay otra cosa en todo el mundo que quisiera hacer que experimentar diariamente la bendición del Señor y su palabra obrando en las vidas de la gente. Quiero decirles que a mí me encanta como pastor también estudiar la palabra del Señor. Me gozo en pasar horas y horas y horas estudiando, escudriñando, sacando provecho de la palabra del Señor. Me llena a mí como pastor y le digo al Señor, no es justo, yo creo, que estoy disfrutando tanto mi trabajo y a la vez me pagas por cumplir con mi tarea. Recibo mi salario, pues, de la misma palabra del Señor y es lindo lo que Dios permite al pastor, al ministro experimentar. Para mí no hay una carrera más fascinante que la carrera que yo tengo. No es una carrera, es un llamado, como hemos estudiado, pero es lo máximo, y es mi pasión, me encanta. Pero quiero decirles también que el ministerio no es fácil, es difícil, porque tenemos luchas en el ministerio. El enemigo no nos quiere, pues, a los ministros, y diariamente hay una lucha, hay mucha tentación también. Viene el enemigo con tentaciones, como hemos hablado la semana pasada, de fama, por ejemplo. Todo el mundo te dice cosas y siente bonito y eleva el orgullo y las luchas que el pastor tiene con eso. Otras tentaciones también que hemos estudiado están frecuentes y los ataques del enemigo constantes porque él quiere tumbar al ministro. Si puede tumbar al ministro, puede tumbar toda la iglesia y cientos de personas afectadas en su relación con Dios. Muchas veces muchos desamparan la fe y ya no vuelvan a entrar en una iglesia para escuchar la palabra del Señor. Entonces los ataques constantes, pido que oren por sus pastores, oren por sus líderes. No es fácil y como hemos estudiado la semana pasada, Timoteo aprende de Pablo que
necesita la fuerza y el ánimo, la convicción y el denuedo, el valor, la disciplina como un atleta, como un soldado, como un labrador. Sabe que necesita llevar una vida bien disciplinada. Y mientras que no es una tarea fácil y hay muchos ataques, yo creo que las bendiciones son mucho mayores y hemos leído en 1 de Timoteo, el que desea el obispado, desea ¿qué? Buena obra. Entonces nosotros queremos, si el Señor nos está llamando a servirle en esta forma, tomar pasos adelante, creyendo que Él quiere y va a hacer esa obra en nuestras vidas. Me encanta ser pastor. I like it. No hay una palabra ni en español ni en inglés que puedo decir que cuánto anhelo ser obispado. Es lindo, pues. Versículo 1 dice, tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El versículo lema de Calvary Chapel, Chuck, dando el ejemplo a muchos de nosotros, pastores también, y nosotros a otros. Lo que queremos hacer es encontrar personas fieles en su relación con Dios, personas fieles en las responsabilidades que tienen, hombres fieles en su hogar, hombres fieles en su palabra, en su compromiso, en sus tareas, en cumplir todo lo que le pide una persona fiel y quien sean idóneos para enseñar también a otras personas. Entonces la tarea del pastor, del ministro, es equipar a otros para que puedan hacer el mismo trabajo, enseñar también a otras personas. Tú, pues, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces, el pastor sufre muchas veces, como vamos a ver después lo que dice Martín Lutero. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Un pastor es un pastor 24 horas al día, 7 días a la semana, todo el año, toda su vida es dedicado a una tarea y su enfoque tiene que ser en el Señor. Su pasión es servir al Señor. No se enreda con las pasiones del mundo, no está pensando en otras cosas, está pensando nada más en la tarea que Dios ha puesto delante de él. Todo lo demás de su vida es como el siervo que se rinde a su amo y dice, yo soy tuyo, yo soy tu dulos, haz conmigo lo que tú quieres, yo no tengo derechos, yo no tengo planes, yo no tengo sueños o mis propias ideas, sino rindo todo para que tú hagas tu voluntad en mi vida. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera, dice Pablo a Timoteo, lo que yo digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Es lo que hemos estudiado, y la exhortación de Pablo a Timoteo y a nosotros es considerar lo que fue enseñada la vez pasada en capítulo 2, versículos 1 a 7, y meditar en estas cosas. Ahora en esta noche vamos a empezar en versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contienen sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Acuérdense que Timoteo tenía un trabajo muy difícil, el pastor de la iglesia en Éfeso. Él era joven, un joven muy
emocional también. Hemos visto cómo lloraba cuando vio a Pablo por última vez. Hemos visto cómo era un joven tímido también. Y Pablo tenía que exhortarle y volver a exhortarle acerca de los dones del Espíritu Santo. Estoy de acuerdo con lo que dijo Luciano hoy en esta noche. Estaba dependiéndose en sus propios esfuerzos, en su fuerza, en el mismo Timoteo. Y Pablo tenía que hacerle recordar, no podemos hacer eso, necesitamos depender en el Espíritu Santo y en los dones del Espíritu Santo. Timoteo era joven, Timoteo era enfermizo también, luchaba con diferentes enfermedades y Pablo aquí en los libros le exhorta cómo tomar un poco de medicina, de vino para sus problemas estomacales. Hemos visto que, bueno, Pablo le exhorta hoy en esta noche también de tener cuidado en cuanto a su relación con otras personas y las pasiones juveniles también. Y hemos aprendido que hay gente en la iglesia en Éfeso que no quiere escuchar a Timoteo. Le ven como un enano, como una persona sin preparación, una persona demasiado joven y no quieren escuchar a Timoteo. Muchos de ellos, líderes en la iglesia, algunos de ellos enseñando incluso, Pablo le dijo, tú tienes que poner orden ahí en la iglesia de Éfeso, tú tienes que exhortar, reprender, animar, corregir, y la tarea para Timoteo era muchísimo. Hemos estudiado también que parece que Timoteo quería tirar la toalla, ya no quería asumir las responsabilidades que Pablo le había encargado, pero Pablo le decía a Timoteo, no tengo otro como tú, Timoteo, no hay otra persona. Y por eso Pablo invierte lo demás de su vida en escribir a Timoteo unas líneas para animarle, para exhortarle a cumplir la tarea del pastor en esa iglesia tan difícil. Hemos leído de nombres de individuos en la iglesia en Éfeso a los cuales Timoteo tenía que exhortar hasta sacar de la iglesia y correr de la iglesia, disciplinar si quieres llamarlo así. Tenía que llamarlos por nombres y hasta él dijo entregarles a Satanás. La tarea de Timoteo era muy difícil. Una iglesia grande, una iglesia con problemas. Él joven y sintió incapacitado pues para tratar con todos los problemas. Pero no es así el Señor. Cuando Él escoge al vil, menospreciado, lo débil del mundo para hacer su obra, nosotros no podemos gloriarnos en nosotros mismos, sino vemos el poder del Señor en nuestras vidas, su poder actuando en nuestras vidas, y es una obra que es obviamente suya, no es de nosotros. Yo no soy tan inteligente, yo no tengo tanta fuerza, yo no tengo lo que es necesario en verdad para ser un pastor. Pero cuando el Señor nos llena de su Espíritu y nos da dones sobrenaturales, así y solamente así podemos hacer la obra del Señor. Timoteo se encontró con grandes problemas ahí en la iglesia en Éfeso y tenía que exhortar y corregir y recordarles esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan. Era una iglesia muy una iglesia con problemas de división, de una iglesia inmadura, pues, es lo que quería decir. Tenían contiendas entre sí y las contiendas eran de palabras, de cosas pequeñas, de preguntas y discusiones acerca de esas cosas. Y entonces no queremos eso en nuestra iglesia, no queremos contenciones así, discutiendo del sentido de una palabra al tal punto, y yo lo he visto, que hermanos se separan por un desacuerdo acerca de una palabra, o una frase, o una doctrina, por ejemplo, de calvinismo y arminismo.
Muchas veces los cristianos se juntan, especialmente en el instituto bíblico, empiezan a hacer preguntas. ¿Qué piensas tú de eso? Pues yo creo eso. Yo no creo así. Y empiezan a tener fricción en el mismo instituto, en la familia del Señor. Y no queremos eso. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Esas cosas no aprovechan para nada, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Cuántas veces he escuchado a la gente tan desanimada en cuanto a puntos que sin importancia y dicen, ya no voy a regresar a esa iglesia, ya no quiero saber nada de ellos porque nada más quieren discutir? Versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En lugar de discutir de estas cosas, Timoteo, procura algo mucho mejor, en presentarte como un obrero que usa bien, ¿qué? La Biblia, la palabra del Señor. Entonces, la tarea más grande para el pastor, para un líder, para un cristiano, es usar bien la palabra del Señor. Me encanta lo que nos dice Chuck Smith. No necesitas ser un maestro, un experto en la Biblia. Tú no necesitas saber y tener memorizada la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero tienes que tener un buen entendimiento acerca de toda la Biblia. Saber lo que dice. No importa que no tienes memorizado cada texto y cada cita de la Biblia, pero necesitas saber de lo que trata Génesis, de lo que trata Éxodo, de lo que trata Job y Salmos y Apocalipsis y todos los libros entre Génesis y Apocalipsis. Saber de las doctrinas importantes, y cuando estás sentado con una persona dándole un consejo de la palabra, saber cómo usar la Biblia, cómo manejar la Biblia, cómo llevarle a un texto que va a dar fruto y ayuda en su vida. Los de Calvary Chapel no somos teólogos, no tenemos letras después de nuestros nombres, no tenemos estudios formales tampoco, pero aprendemos lo que el Señor nos enseña cada vez que abrimos la palabra del Señor y dependemos del Espíritu Santo a hacer su obra, sacando de nuestras mentes y corazones los textos que nos van a ayudar en nuestro ministerio. Y un verdadero ministro siempre está meditando en la palabra del Señor, siempre está aprendiendo. No llega a una etapa que es experto en todo, sino él diariamente está aprendiendo más y más y más. Yo he ido a iglesias donde los líderes no están sentados en las bancas, están en la puerta, están en otro cuarto, charlando entre sí, y tienen idea de que ya saben todo, ya no pueden aprender más. Han llegado a un nivel de experto en la Biblia y no pueden aprender, pero no es así. El Señor siempre quiere que sus ministros estén aprendiendo. Aunque hemos estudiado toda la Biblia, hay mucho que aprender todavía. Hasta el día de nuestra muerte vamos a estar aprendiendo más y más de la palabra del Señor. Procura con diligencia. Quiero que vean las palabras así. Procurar es dar un esfuerzo, es hacer todo de todo tu corazón, y con diligencia también. Habla de disciplina y habla de una fuerza, pues. Procura con diligencia presentarte a Dios como ¿qué? Como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra del Señor. Es lo que queremos hacer. Nuestra meta es
usar bien la palabra del Señor. Vamos a hablar de unas cosas. La palabra usar bien en el griego es la palabra ortos. Ortos, donde viene nuestra palabra, por ejemplo, en español, ortodoxo, ¿sí? Otra palabra que usamos en medicina es ortopédica, ¿sí? ¿Qué quiere decir una, columna derecha? Postura correcta, o no es una columna, ¿cómo es? Derecha. Ah, una buena postura. Entonces vienen esas palabras de ahí. Quiere decir una fila recta. Algo que es ortodoxo es correcto, y recta está en línea, pues. Entonces, usar bien es el que sabe poner las cosas en orden, todo en una fila recta. Y ejemplos que se puede usar es arar un surco recto. El campesino que está trabajando con su máquina y quiere poner los surcos derechos, es lo que él quiere hacer, uno tras otro, poniendo todo en orden. O cortar madera, cuando tú tienes una sierra eléctrica y quieres hacer un púlpito, por ejemplo, necesitas cortarlo, cortar la madera así, en esta forma, todo derechito. Es coser una línea recta también. Ustedes mujeres que saben coser, necesitan poner todo en su fila, todo en orden. Es lo que está diciendo, que necesitamos usar bien la palabra del Señor. Otra vez como un campesino o como un carpintero, como una persona que está cosiendo. Y usar bien quiere decir sin desviación, y hacer las cosas, bueno, poner todo derecho. Y es usar bien la palabra del Señor para demostrar a la gente su gran necesidad de un Salvador. Necesitas conversar con la gente y convencerles usando la palabra del Señor para llevarles a los pies del Señor Jesucristo, para que reconozcan su necesidad de un Salvador. Hoy en la tarde, cuando estaba preparando el estudio, me sonó la puerta y tuve que ir, y era un señor que muchas veces encuentro ahí en el parque, donde caminamos enfrente de mi casa. Y él me preguntó, dice, yo he leído algo recién acerca de una película que se llama El Código de Da Vinci. ¿Me puedes hacer un comentario? Y le dije, sí, con mucho gusto. Y empezamos a hablar, y ahí estamos en la puerta como 15 minutos, y tenía otras preguntas de la Biblia, y faltaban 2 horas antes de enseñar la clase. Y como a las 6 de la noche vino a mi casa, entonces le invité a sentarse en la sala, y por otra hora estamos ahí hablando de muchas cosas, muchas preguntas que él tenía, y era lindo el tiempo, nos encantó, conectamos bien, hablamos bien, las preguntas fueron bien contestadas, y él se paró para salir, y me dijo, John, tú has aclarado todo y es muy fácil entender lo que me has dicho, todo de la Biblia, y veo que la misma Biblia tiene la respuesta para todas nuestras preguntas. Y salió feliz y alegre y dice, no podemos reunirnos más seguido, me dijo. Y le dije, sí, pero mejor no los viernes, los jueves sería mejor. Entonces, doy gracias al Señor por esa oportunidad para conversar con él, para mostrarle, usar bien la palabra de verdad para convencerle a esa persona. Y si algún día Dios nos permite, vamos a orar juntos. Se llama Lucho, para que conozca al Señor también. Habían otros que no estaban usando bien la palabra de verdad. En 2 de Corintios 4:2, mira lo que dice Pablo. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Algunos estaban adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios.
Entonces, el que usa bien la palabra del Señor, entiende que el uso de la palabra del Señor es para su propia vida. Si tú vas a usar la palabra de Dios, si tú vas a enseñar la palabra del Señor, la palabra del Señor tiene que tener su lugar en tu vida primero. En otras palabras, tú no puedes enseñar una cosa y vivir otra cosa. Tu vida debe de reflejar lo que tú has aprendido de la palabra. Y eso está incluido en eso de usar bien la palabra del Señor. No hay hipócritas, pues, cristianos. No usamos la palabra de Dios para nuestro propio provecho, como algunos, como los que adulteran la palabra del Señor. La palabra aprobado quiere decir el que ha pasado una prueba y es hallado fiel. Una persona que ha pasado la prueba y ha pasado bien la prueba, ha aprobado su prueba, pues. Y aquí está lo que dijo Martín Lutero. Dice, la oración, el estudio y el sufrimiento es lo que le hace al pastor. Una persona es pastor, es un buen ministro porque ora, pasa tiempo en el estudio de la palabra y también sufre. Y muchas veces cuando obedecemos lo que dice la palabra del Señor, vamos a sufrir también. Versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Otra vez volviendo a lo que estaba diciendo antes, hay algunos que tienen contiendas, están discutiendo de palabras, de ideas, de ideologías, de diferentes temas, pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducen más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como que gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Aquí está diciendo, hay que tener cuidado de los que discutan y contiendan acerca de palabras y tratan de dividir a la gente, porque su doctrina y el resultado de ellos es como gangrena. ¿Y qué hace el gangrena? Va comiendo el mismo cuerpo, va afectando e infectando al cuerpo. Y para quitar la gangrena, si la tienes en la mano, tienes que cortar la mano. Entonces, Pablo está hablando de algo muy severo. Los que no tienen la buena doctrina, los que no usan bien la palabra del Señor, tienes que cortarlo, hacer algo drástico para que no sigan en sus tonterías. Y menciona aquí a dos personas, de los cuales son Himeneo y Fileto. Dos personas que dice Pablo, necesitas tratar con ellos como si fueran una enfermedad, como si fueran una plaga, como si tuvieran gangrena. Y algunos pueden decir, bueno, Pablo no tenía mucha gracia porque aquí ha mencionado nombres de dos personas. Y está juzgando pues Pablo a esas personas mencionando sus nombres y no es correcto, no es justo. En verdad la gracia nos enseña que debemos de cuidar a los demás. Entonces si hay personas entre nuestra iglesia que están causando problemas, tienen mala doctrina, es la responsabilidad del pastor usando la gracia de Dios, protegiendo a los demás, mencionando y señalando, indicando quiénes entre ellos están enseñando mal, porque su contaminación va a afectar a toda la iglesia. Y aunque no es una tarea que a nosotros nos agrade, necesitamos obedecer lo que dice la palabra del Señor y proteger a los demás. Hemos hablado antes de Himeneo en el primero de Timoteo, si se acuerdan de él. Voy a volver a leer el versículo, capítulo 1, versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia,
manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, y aquí es donde menciona, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces Pablo había mencionado antes a Himeneo y parece que todavía no se ha arrepentido en el segundo libro de Timoteo. Y dice Pablo que tenía que entregarle a Satanás para que aprenda a no blasfemar. Todavía Timoteo tenía que tratar con Filimeno y su compañero Fileto. Y no sabemos nada más acerca de Fileto. Versículo 18. Dice, ellos se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Ellos estaban enseñando algo equivocado, estaban diciendo que ya pasó la resurrección y el resultado de la mala doctrina era que trastornaban la fe de otras personas. Y por eso la doctrina que predicamos es tan importante. Por eso dice Pablo, como un buen obrero, usa bien la palabra de verdad. Porque si tú no usas bien la palabra del Señor, puede afectar y trastornar la fe de otras personas. Por eso queremos ser siervos que usan bien la palabra del Señor. Cortar una línea recta, arar una fila recta, coser una fila recta. Nuestra tarea es eso, es usar bien la palabra del Señor. Quiero darles unos ejemplos cómo la fe de algunos puede ser trastornada. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿sí? Ellos tienen la creencia que el uso, ¿cómo se llama? La transfusión de sangre, dicen que tienen un principio bíblico de la ley acerca de comer sangre. La ley lo prohíbe y entonces ellos usan esta doctrina o esta enseñanza de la ley en decir que no se puede usar eso como medicina. Y obviamente la ley no está hablando de eso, pero ellos tuerzan las escrituras, tienen una idea, tienen una doctrina que está afectando a mucha gente. Han escuchado de las cantidades de personas que han muerto por falsas doctrinas, como allí en Waco, en Texas, con, ¿cómo se llama? David Koresh. Muchos seguidores de él, le seguían hasta su muerte y murieron allí, en un centro. Y también allí en ¿cómo se llama? En Guyana, en el norte de Sudamérica, con, ¿cómo se llama? Jim Jones, ¿no? Casi 1,000 personas murieron ahí tomando una bebida, cada uno cometiendo suicidio, así obedeciendo las falsas doctrinas de él. Tenemos ejemplos de muchas sectas así que sus seguidores han muerto por las falsas doctrinas. Y quiero decirles a ustedes que esa enseñanza de los testigos de Jehová ha causado la muerte de muchas más personas que los que han muerto con Jim Jones o los que han muerto con David Koresh, y nadie dice nada, ¿sí? En verdad tiene que ver con la vida y con la muerte lo que enseñamos de la palabra del Señor. Es tan importante porque estamos aconsejando, estamos enseñando, estamos ayudando a otras personas a entender lo que dice el consejo del Señor, y somos los responsables los que enseñamos, y podemos afectar la fe de algunos y podemos afectar el destino final de la gente. Con mucho más importancia y ímpetu debemos de ser buenos obreros que usan bien la palabra del Señor. Entonces la exhortación en esta noche es saber lo que crees
y tener un principio bíblico. ¿Qué dice la palabra del Señor acerca de lo que crees? Y enseñar eso a otras personas, siempre usando la palabra del Señor. En versículo 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces Dios tiene un fundamento y el fundamento es una casa. Mira en versículo 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro o de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y dice, pero en 1 de Timoteo capítulo 3, Pablo usa la palabra casa otra vez cuando dice, te escribo esto, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Está hablando de la casa de Dios, y Dios tiene un fundamento, tiene una casa, y dentro de la casa hay cosas de uso nobles y cosas de uso viles. Y aquí menciona, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificando, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Lo que está diciendo Pablo es que hay cosas en una casa que son para honra y otras para deshonra, hechos de diferentes cosas. Y dice Pablo, debemos de separar las cosas que contaminan y usar las cosas que son buenas o de honra, las cosas que nos pueden ayudar, las cosas santas, pues. Él está diciendo, en la casa de Dios hay personas de honra y hay personas de deshonra. Hay personas que usan bien la palabra del Señor, hay otros que no usan bien la palabra del Señor. Hay personas que son buenos obreros y hay personas como Himeneo y Fileo que no usan bien la palabra del Señor. Y está diciendo, esas cosas son de deshonra, deséchalos porque no conviene que estén en la casa. Y es interesante, la palabra honra en el griego se escribe así, timeo. Interesante, ¿no? Timeo. Y es como Pablo le está diciendo a Timoteo, la palabra Timoteo quiere decir el que honra, está diciendo, tú Timoteo eres de honra, tú eres un honor, eres de honra en la casa del Señor, pero los otros, Fileo y Himeneo, no son de honra. Deséchalos, pues. Versículo 22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, podemos entender de este versículo que Timoteo era como yo, una persona bastante joven. Porque Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, de las cosas de la juventud. Y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con todos los de corazón limpio invocan al Señor. En lo demás del capítulo, Pablo exhorta a Timoteo a tratar con los problemas en la iglesia, en versículo 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contenciones o contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por sí quizá Dios les concederá que se arrepientan para conocer la verdad y escapan del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Aquí en versículo 23,
Pablo dice, debemos de ser siervos. Y la palabra siervos ya conocen, es la palabra doulos. Un doulos es un esclavo, es una persona que ha rendido a su amo su vida, sus planes, todo lo que posee pertenece a él. Entonces, un doulos no tiene derechos, un doulos no tiene nada. Entonces, un doulos no debe de discutir con la gente, no debe de pelear, no debe de ser contencioso. Entonces, aquí está diciendo Pablo, tú eres primeramente un doulos, Timoteo, y como un doulos debes de tener mansedumbre y respeto y honrar a los demás, porque tú eres un nadie y tú vas a ministrar a otras personas, y parte de la administración es corregir a los demás, como dice aquí en versículo 25. En verdad, no nos gusta, a mí no me agrada para nada, pero la Biblia dice que el pastor, parte de la responsabilidad del pastor es corregir a las ovejas. A mí no me gusta hacerlo, pero me toca, y te toca como un ministro corregir, como dice en Gálatas capítulo 6 en versículo 1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de ¿qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando nosotros corregimos a los que están en error, como debemos de hacer, necesitamos entender que el plan, el propósito, nuestra meta es corregirles para que sean, como dice aquí, restaurados. Si están en Gálatas capítulo 6, sería bueno subrayar el versículo, restaurarle. Porque yo conozco a pastores que chotean a sus miembros o los corrigen y ya no quieren tener nada con ellos. Muchas veces tienen una pistola espiritual y disparan a la gente, los dejan ahí sangrando y para morir. O los botan de la iglesia, los entregan a Satanás sin un plan después. ¿Para qué? Para restaurarle. Nuestra tarea como pastor es corregir. Queremos corregir doctrinas, queremos corregir comportamientos, queremos corregir lo deficiente en las vidas de la gente, pero siempre corregimos ¿para qué? Para restaurarle a una persona sana en la fe, una persona que camina bien en el Señor. La gracia dice, hay que señalar a los himeneos y a los fileos, los que se portan mal, son causa de división, trastornan a la gente en cuanto a la fe. Necesitamos cuidar a la iglesia de los cuales, pero después de corregir a esas personas, buscar oportunidad para restaurarles. Obviamente no podemos restaurarles si primeramente no hay arrepentimiento en su vida. Y como dijo Juan el Bautista a los fariseos, quiero ver fruto de arrepentimiento. Es lo que buscamos en la vida de la gente. A veces tenemos que sentarnos con una persona, como nos dice en Mateo 18, y conversar con él. Tú estás en pecado y necesitas arrepentirte. Y si se arrepiente, dice la Escritura, has ganado a tu hermano. Pero si no te quiere escuchar, ve con otra persona, un testigo, y entre los tres conversan con esa persona. Si se arrepiente, los dos han ganado a su hermano, pero si no quiere arrepentirse, tienes que tomar el tercer paso, es anunciar a la iglesia. Para proteger a la iglesia tienen que señalar a esa persona hasta mencionar por nombre lo que él hace y lo que ha dicho o ha hecho en cuanto a doctrina o su comportamiento, con la idea después de restaurarle a él. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta o en un pecado,
vosotros que sois espirituales. Nosotros queremos hacer todo con espíritu espiritualmente, restaurándole con espíritu de mansedumbre. Y es otra cosa que vemos muchas veces. Va el pastor para pelear, para gritar y para, otra vez con su pistola, su arma espiritual. Con mansedumbre aquí dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El que reprende a una persona puede caer en pecado también y ser igual de culpable que la persona que ha cometido el error. ¿Les puedo dar un ejemplo de mi vida? Hace muchos años yo vi unas cosas en la vida de un pastor amigo mío que no eran correctas. Él hacía ciertas cosas que para mí eran pecados y yo, en lugar de conversar con él y llamarle la atención y sentarme con él y exhortarle, yo dejé todo en mi corazón. Por 2 años, 3 años, 4 años estaba dejando todo en mi corazón. Hasta un día me exploté como un volcán. Y le dije todo en 5 minutos lo que estaba mal en su vida. Y llegó al tal punto que vino un pastor de los Estados Unidos para sentarse con nosotros y para escuchar el problema. Y yo le dije a este pastor todo lo que había hecho el otro. Y el pastor me dijo, John, quiero que sepas algo. Es increíble lo que ha hecho este pastor y tú tienes toda la razón. Ha estado en pecado, ha fallado, ha hecho cosas malas. Pero quiero que sepas tú que lo que veo en tu vida es mucho peor de lo que ha hecho el otro. Porque tú tienes amargura en tu vida, tú tienes enojo en tu vida, tú tienes un cáncer en tu vida que te está comiendo y te está afectando y tú necesitas arrepentirte de tu pecado. ¿Sí? No estaba esperando eso. Según yo tenía toda la razón en cuanto a lo que había hecho la otra persona. Pero cuando me exploté y me enojé con él y le dije todo lo que tenía que escuchar, yo necesitaba escuchar esas palabras. John, tú necesitas arrepentirte de tu pecado porque tu pecado es peor todavía. No quería escuchar la reprensión, pero era necesario, porque si hubiera sido yo igual, me hubiera descalificado del ministerio. Quiero decirles que la otra persona, hoy día tenemos una linda amistad y somos buenísimos amigos y hemos participado en los ministerios el uno del otro. Y pero veo en este versículo la advertencia, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Necesitamos tener muchísimo cuidado. Sí, hay que corregir, hay que proteger la iglesia, hay que usar gracia y buscar cómo restaurar a esa persona, pero necesitamos examinar nuestro corazón también y hacernos la pregunta, ¿por qué vas a corregir a esa persona? Porque muchas veces cuando vemos el pecado en la vida de otra persona y le señalamos, somos 3 veces más culpable, porque el pecado que vemos en otra es el mismo pecado que nosotros tenemos en nuestras vidas. La tarea de Timoteo no era fácil, pero era necesario. Era un joven que necesitaba instrucción del maestro, de Pablo. Y Pablo siente la necesidad de tomar unas de las últimas horas de su vida para escribirle a Timoteo, para decirle lo que él necesita para llevar a cabo su tarea como pastor, para cumplir bien todo lo que Dios le ha llamado a hacer como pastor. Entonces es lo que hemos visto en capítulo 2. Como un obrero, un labrador, un atleta, como un soldado, es duro, es difícil, no es fácil la obra del pastor, pero el resultado es una cosecha de justicia y eso es tan
importante y tan emocionante también. Señor, gracias te damos por lo que tú nos has enseñado en esta noche. Gracias por el ejemplo de Timoteo. Gracias por el ejemplo de Pablo también, que son excelentes ejemplos para nosotros. Queremos tomar las palabras de Pablo a Timoteo y aplicar las palabras a nuestras vidas también. Ayúdanos a ser buenos obreros que usan bien la palabra del Señor. No somos flojos, sino estudiamos y hacemos las cosas en una manera correcta, dividiendo, poniendo todo derecho en orden, primeramente en nuestras vidas y después en las vidas de los demás también. Queremos usar bien la palabra del Señor porque hay ¿cómo se llaman? Himeneo y Filetos en nuestras vidas también. Personas que necesitan ser corregidas. Y Señor, es lo que queremos hacer. Ser fieles a ti, fieles obreros. Sabemos que en tu casa hay cosas de honra y cosas de deshonra. Y tú no quieres que toda la casa sea contaminada de las cosas de deshonra. Y por eso apartamos lo que no es de buen uso y seguimos con lo que es de excelente uso. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén.